Quizás esta mañana, al abrir los ojos, lo primero que sentiste no fue gratitud, sino un peso. La sombra de un error de ayer, el recuerdo de una palabra que no debiste decir, de una acción de la que te arrepientes. Es un sentimiento que te roba la paz antes de que el día siquiera comience. Te miras al espejo y no te gusta lo que ves. Sientes una distancia entre tú y Dios, una mancha en tu alma que te hace sentir indigno de pedirle algo. Y te preguntas en silencio, ¿es posible empezar de cero? ¿Realmente se puede borrar lo que hice y comenzar de nuevo? Si ese sentimiento te resulta familiar, esta oración es para ti, porque hoy no vamos a hablar de una teoría. Vamos a caminar por la oración más honesta, cruda y transformadora sobre el arrepentimiento que jamás se ha escrito, el Salmo 51. Esta fue la oración que hizo el rey David después de cometer el peor error de su vida. Él tocó fondo, y en ese lugar oscuro descubrió el camino de regreso a la luz, el secreto para no solo ser perdonado, sino para ser completamente restaurado. La buena noticia de esta mañana es que el mismo Dios que escuchó a David te está escuchando a ti ahora. El camino que Él encontró está disponible para ti. No se trata de religión, se trata de una relación. Se trata de la posibilidad real de un nuevo comienzo, de un corazón limpio, de una alegría restaurada. Y el primer paso es simplemente tener el valor de pedirlo. Por eso, si tu corazón anhela esa restauración, si quieres aprender a vivir en la libertad del perdón de Dios, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Únete a esta comunidad que cree en las segundas oportunidades. Y como un primer acto de fe, como una señal de que tu corazón está listo, escribe en los comentarios esta petición que viene del alma. Señor, crea en mí un corazón limpio. Esa es la oración que lo cambia todo. Ahora, prepárate, porque vamos a descubrir juntos cómo Dios puede hacer eso en tu vida hoy. Para entender la profundidad de este salmo, tenemos que entender el dolor de David. No fue un pecadillo. David, el rey, el hombre según el corazón de Dios, adulteró con una mujer casada, Betsabé, y para cubrir su pecado, maquinó la muerte del esposo de ella, Urías, un soldado leal y valiente. Fue una caída terrible. Por casi un año, David vivió con ese secreto, con esa culpa carcomiéndolo por dentro. Su paz se había ido, su alegría había desaparecido, su conexión con Dios estaba rota. Él describe ese tiempo en otro salmo, el 32, diciendo, «Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día». ¿Alguna vez has sentido eso? La carga física de un pecado no confesado, el agotamiento, la falta de energía, la tristeza sin explicación. El pecado no confesado es un veneno que consume el alma y enferma el cuerpo. David intentó seguir con su vida, ser rey, parecer normal, pero por dentro se estaba muriendo. Y un día, Dios envió al profeta Natán para confrontarlo. Natán, con sabiduría divina, no lo acusó directamente. Le contó una historia. Le habló de un hombre rico con muchas ovejas y de un hombre pobre que solo tenía una corderita, a la que amaba como a una hija. Y el hombre rico, en lugar de tomar una de sus miles de ovejas para dar de comer a un visitante, le robó y mató la única corderita del hombre pobre. Al oír esto, David se enfureció y dijo, «Ese hombre merece la muerte». Y Natán lo miró a los ojos y pronunció las palabras que derrumbaron su mundo. «Tú eres ese hombre». En ese instante, el espejo de la verdad se puso frente a David. Ya no pudo esconderse, ya no pudo poner excusas. Se vio a sí mismo como realmente era, un ladrón, un adúltero, un asesino. Y en ese momento de quebrantamiento total, con el corazón hecho pedazos, nació esta oración. El Salmo 51 no es una oración de alguien que cometió un pequeño error. Es el clamor de alguien que tocó el fondo del pozo y desde allí miró hacia arriba. El Salmo comienza con un ruego desesperado, sin excusas. David ora, «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones». Salmo 51:1. Fíjate que David no apela a su historial, no dice, «Señor, acuérdate de cuando maté a Goliat».
No apela a su justicia propia. Él sabe que no tiene nada a su favor. Su única esperanza, su único argumento, es el carácter de Dios. Él apela a la misericordia y a la multitud de piedades de Dios. Y ese es el primer secreto para un nuevo comienzo, la humildad radical. Es dejar de justificarte ante Dios, es dejar de negociar, es llegar con las manos vacías y el corazón roto y simplemente decir, fallé, me equivoqué gravemente y necesito tu misericordia porque no merezco nada más. Mientras sigas poniendo excusas, seguirás cargando el peso de tu error, pero en el momento en que te rindes, la misericordia de Dios fluye como un río. Luego David usa una imagen muy poderosa. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 2. Él se sentía sucio, manchado. El pecado deja una mancha en nuestra conciencia, una sensación de impureza que nos hace sentir incómodos en la presencia de un Dios santo. Es una carga pegajosa que no podemos quitarnos por nosotros mismos. ¿Te has sentido así? Como si necesitaras una ducha espiritual, como si quisieras arrancar de ti esa sensación de vergüenza. La petición de ser lavado y limpiado tiene una conexión directa con el santuario del Antiguo Testamento. Antes de que un sacerdote pudiera ministrar, tenía que lavarse en la fuente de bronce. Los sacrificios implicaban el derramamiento de sangre para la purificación. David entendía este lenguaje. Él sabía que su pecado requería una limpieza profunda, una purificación que él mismo no podía realizar. Hoy, esa limpieza no viene de rituales, sino de la sangre de Cristo que, como dice la Biblia, nos limpia de todo pecado. La oración continúa con una confesión total, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Versículo 3. David no intenta olvidar lo que hizo, lo pone delante de Dios. Hay una gran diferencia entre la convicción del Espíritu Santo y la acusación del enemigo. El enemigo te recuerda tu pecado para avergonzarte y paralizarte. El Espíritu Santo te recuerda tu pecado para llevarte al arrepentimiento y a la libertad. David elige la convicción que lleva a la sanación. Reconocer nuestro pecado es doloroso, pero liberador. Es como encender la luz en una habitación oscura que has mantenido cerrada por miedo. Al principio la luz te ciega y ves todo el desorden y la suciedad, pero solo con la luz encendida puedes empezar a limpiar. No tengas miedo de confesarle a Dios tu verdad. Él ya la conoce. Él solo está esperando que tú tengas el valor de reconocerla para poder empezar a sanarte. David llega al corazón del problema en el versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Él no está culpando a su madre. Él está haciendo una profunda declaración teológica. Está reconociendo que su problema no era solo el adulterio o el asesinato. Esos eran los síntomas. La enfermedad era su propia naturaleza, su tendencia innata al egoísmo y al error. Es una condición que todos compartimos. Esta es la razón por la que nuestros propios esfuerzos para ser mejores siempre fracasan a largo plazo. Podemos cambiar un hábito, controlar un comportamiento por un tiempo, pero la raíz del problema, nuestro corazón egoísta, permanece. Es como cortar las malas hierbas de un jardín pero dejar la raíz. Volverán a crecer. David entendió que necesitaba una solución radical, una que fuera a la raíz del problema. Y por eso hace la petición más importante de todo el Salmo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículo 10. Fíjate en la palabra que usa, crea. Es la misma palabra hebrea, bara, que se usa en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es un acto de creación de la nada. David no pide remienda mi corazón, mejora mi corazón o ayúdame a controlar mi corazón. Él dice, Señor, este corazón que tengo no sirve. Tíralo a la basura y crea uno nuevo dentro de mí. Esta es la promesa central del nuevo pacto, del Evangelio. No es sobre modificación de conducta, es sobre regeneración del corazón. Es Dios ofreciéndote un trasplante de corazón espiritual. Es quitar ese corazón de piedra
endurecido por el orgullo y el pecado, y darte un corazón de carne, un corazón vivo, tierno, sensible a su voz. Esta es una oración que Dios siempre se deleita en responder. Es el deseo más profundo de su corazón para ti. Y cuando pides un espíritu recto, estás pidiendo una nueva mentalidad, una nueva forma de pensar. Un espíritu que sea firme, constante, leal a Dios. Estás pidiendo que tu brújula interna sea recalibrada para que apunte siempre hacia el norte de la voluntad de Dios. Un corazón limpio y un espíritu recto son las dos cosas que necesitas para no solo ser perdonado, sino para caminar en una nueva vida. La siguiente súplica revela el mayor miedo de David y el mayor miedo de todo verdadero creyente. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Versículo 11. Para David, el infierno no era la muerte o la pérdida de su reino. El infierno era la ausencia de Dios. Él sabía que sin la presencia del Espíritu Santo, él era solo un hombre vacío, sin poder, sin esperanza y sin gozo. La comunión con Dios era su posesión más preciada, y ahora temía haberla perdido para siempre. Esta es una buena noticia para ti esta mañana. Si tú tienes ese mismo temor, si tu mayor dolor por tu pecado es la sensación de distancia de Dios, eso es una señal de que su Espíritu todavía está trabajando en ti. La indiferencia espiritual es el verdadero peligro. El dolor por la ausencia de Dios es la prueba de que Él todavía te está llamando. Y la promesa de Jesús en el Nuevo Testamento es segura. No te desampararé, ni te dejaré. Si vienes arrepentido, Él nunca te echará de su presencia. Después de pedir perdón y un nuevo corazón, David pide algo más, algo que muchos de nosotros hemos perdido en el camino. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Versículo 12. El pecado no solo rompe nuestra comunión con Dios, nos roba la alegría. La vida cristiana se convierte en una carga, una rutina gris, un deber sin deleite. David recordaba la alegría que sentía al principio de su caminar con Dios y la extrañaba. No solo quería ser perdonado, quería volver a sentir la alegría de ser un hijo de Dios. El gozo de la salvación es esa felicidad profunda y estable que no depende de si tu día es bueno o malo, sino de la certeza de que eres amado, perdonado y seguro en las manos de Dios. Es la alegría que te da fuerza. Nehemías dijo, «El gozo del Señor es vuestra fuerza». Si has perdido esa alegría, si tu fe se ha vuelto pesada, la oración de David es para ti. Señor, devuélveme la alegría. Y una vez restaurado, el propósito se enciende de nuevo. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Versículo 13. Fíjate en esto. David no dice, usaré mi perfección para enseñar a otros. Él dice, usaré mi historia de perdón para mostrar a otros pecadores el camino de vuelta a casa. Tu mayor ministerio no nacerá de tus fortalezas, sino de tus debilidades redimidas. Tu historia de cómo Dios te perdonó y te restauró es el testimonio más poderoso que tienes. No tienes que esperar a ser perfecto para servir a Dios. De hecho, es tu imperfección y tu dependencia de su gracia lo que te hace un instrumento tan poderoso en sus manos. Porque cuando la gente vea tu vida transformada, no te aplaudirán a ti. Le darán la gloria a Dios, que es experto en sacar belleza de los corazones rotos. Tu pasado, por oscuro que sea, puede convertirse en un faro de esperanza para otros que están atrapados en la misma oscuridad. David continúa, «Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia». Versículo 14. Él nombra su pecado más grave, no lo esconde bajo el tapete, lo pone a la luz, y luego promete que, una vez liberado de esa culpa, su boca se llenará de alabanza. La alabanza genuina nace de un corazón perdonado, una persona que sabe que ha sido perdonada de mucho, ama mucho y alaba mucho. El perdón desbloquea la alabanza en tu vida. Y aquí David revela una profunda verdad sobre lo que Dios realmente quiere de nosotros. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto.
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Versículos 16-17. David entendió que los rituales externos no significan nada si el corazón no está en el lugar correcto. Podría haber sacrificado 1000 carneros, pero eso no habría curado su alma. Lo que Dios busca no son tus obras, tus promesas o tus rituales religiosos. Él busca tu corazón. Un espíritu quebrantado es un espíritu que ha dejado de luchar, que se ha rendido. Un corazón contrito y humillado es un corazón que reconoce su necesidad total de Dios. Esa actitud de rendición humilde es el sacrificio más agradable que puedes ofrecerle a Dios esta mañana. Es el único que Él nunca, jamás despreciará. Finalmente, como en el Salmo 3, el corazón restaurado de David se vuelve hacia su pueblo. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Versículo 18. Él entiende que su pecado personal no solo lo afectó a él, sino que trajo deshonra a su nación y a la causa de Dios. Y ahora, restaurado, ora por la restauración de su comunidad. Un corazón verdaderamente arrepentido se vuelve sensible al bienestar de los demás. Esta mañana, al buscar tu propia restauración, no te olvides de orar por tu familia, por tu iglesia, por tu comunidad. Pide a Dios que edifique los muros de protección y bendición a su alrededor. Pide que tu proceso de sanación personal contribuya a la sanación colectiva del cuerpo de Cristo, porque somos una familia, y cuando un miembro es restaurado, toda la familia se regocija. Profundicemos en la frase, borra mis rebeliones. La palabra hebrea para borrar es la misma que se usaría para limpiar una vasija sucia o para borrar algo de un registro escrito. No es solo perdonar, es eliminar la evidencia. Es dejar la página en blanco. Cuando Dios perdona, Él elige no recordar más tu pecado. Él lo borra de sus registros. Esta es una verdad que debe liberarte de la autocondenación. Si Dios lo ha borrado, ¿por qué insistes tú en recordarlo? Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esta es una declaración asombrosa. David pecó contra Betsabé, contra Urías, contra su familia y su nación. Pero él entendió que, en última instancia, todo pecado es una ofensa contra el carácter santo y amoroso de Dios. Es romper su ley, es herir su corazón. Cuando entiendes que tu pecado es primeramente contra Dios, tu arrepentimiento se vuelve más profundo y personal. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 7. El hisopo era una planta usada en los rituales de purificación para los leprosos. La lepra, en la Biblia, es un símbolo del pecado, una enfermedad que aísla, deforma y conduce a la muerte. David se sentía como un leproso espiritual, y su única esperanza era el toque purificador de Dios. Él creía que el poder de Dios era tan grande que podía tomar su alma manchada y dejarla más blanca que la nieve. Esa promesa es para ti hoy. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Versículo 8. La culpa produce un dolor físico. David sentía sus huesos abatidos. Era un dolor profundo, estructural, y él pide que Dios no solo le perdone, sino que le devuelva la capacidad de sentir alegría. Pide que el sonido del gozo vuelva a llenar su vida. Es una oración por sanidad emocional completa. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Versículo 9. Esta es una súplica por la justificación por la fe. Es pedirle a Dios que, cuando te mire, no vea tus pecados, sino que los cubra con su gracia. En el Nuevo Testamento entendemos que esto sucede a través de Cristo. Cuando Dios nos mira, Él ve la justicia perfecta de su Hijo cubriéndonos. Por eso podemos estar en su presencia sin temor. Hagamos una breve pausa para una oración de confesión. Puedes decir en tu corazón, Señor, yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. No tengo excusas. Te pido perdón. Lávame de mi maldad. Purifícame. Apelo a tu inmensa misericordia. Gracias por el perdón que encuentro en Cristo Jesús. Amén. El espíritu noble que David pide para que lo sustente es un espíritu generoso, dispuesto, voluntario.
Un corazón perdonado se convierte en un corazón generoso. Deja de ser egoísta y empieza a querer servir. Si sientes que tu vida espiritual es egoísta, que solo oras por tus propias necesidades, pide a Dios que te dé un espíritu noble, un espíritu que encuentre gozo en dar, en servir, en ser una bendición para otros. Abre mis labios, Señor, y publicará mi boca tu alabanza. Versículo 15. La culpa nos enmudece, la vergüenza nos hace querer escondernos, pero la gracia nos da una canción. Cuando experimentas el perdón radical de Dios, no puedes quedarte callado. Nace en ti un deseo incontrolable de contarle al mundo lo bueno que Él ha sido contigo. Tu testimonio se convierte en tu alabanza más auténtica. El rechazo de Dios a los sacrificios de animales en este contexto es revolucionario. David, el rey que organizó todo el sistema de culto, entiende que el ritual sin realidad es inútil. Dios no quiere la grasa de los carneros, quiere el quebrantamiento de tu orgullo. No quiere la sangre de los toros, quiere la rendición de tu voluntad. Tu corazón quebrantado es el altar. Tu arrepentimiento sincero es el sacrificio. Esto nos enseña que podemos acercarnos a Dios en cualquier momento y en cualquier lugar. No necesitas un templo, un sacerdote o un ritual complicado. Solo necesitas un corazón honesto. Dios está más interesado en la autenticidad de tu corazón que en la perfección de tu religión. La historia de David es una ilustración del gran conflicto entre el bien y el mal. Satanás, el acusador, seguramente le susurraba a David: «Eres un hipócrita, un rey adúltero, un asesino. Dios nunca más te usará». Pero el Espíritu Santo le susurraba otra cosa: «Eres un pecador, sí, pero Dios es un Salvador. Hay misericordia para ti. Hay un nuevo comienzo. Cada día, tú y yo elegimos a qué voz escuchar». El Salmo 51 es la elección de David de escuchar la voz de la gracia. Pensemos en la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Judas sintió remordimiento, se sintió mal, devolvió el dinero, pero su dolor lo llevó a la desesperación y a la muerte. Pedro sintió arrepentimiento. Lloró amargamente después de negar a Jesús, pero su dolor lo llevó de vuelta a Cristo, a la restauración. El remordimiento se enfoca en ti y en las consecuencias de tu pecado. El arrepentimiento se enfoca en Dios y en el dolor que tu pecado le causó a Él. David no solo estaba triste por las consecuencias, estaba destrozado por haber ofendido al Dios que amaba. Crea en mí un corazón limpio. Esta es una oración de dependencia total. Es admitir: yo no puedo cambiarme a mí mismo. Nuestra cultura nos dice: tú puedes, sé la mejor versión de ti mismo, esfuérzate más. Pero el Evangelio dice: no puedes, pero Él sí puede en ti. La vida cristiana no es el esfuerzo humano por alcanzar a Dios, es el poder de Dios descendiendo para transformar al ser humano. Es una obra divina de principio a fin. Hablemos del gozo. ¿Dónde perdiste tu gozo? ¿Fue por un pecado específico? ¿Fue por la rutina? ¿Fue por una decepción? El gozo es el termómetro de nuestra conexión con Dios. Cuando el gozo se va, es una señal de alerta de que algo está interfiriendo en nuestra comunión con Él. Pedirle a Dios que te devuelva el gozo es pedirle que te ayude a identificar y eliminar lo que está bloqueando esa conexión. Una vida restaurada siempre lleva a un deseo de testificar. No hay mejor evangelista que un pecador perdonado. Porque no habla de una teoría que leyó en un libro. Habla de una experiencia que vivió en su propia piel. Habla con una autenticidad y una gratitud que son contagiosas. Si sientes que no tienes nada que compartir sobre Dios, quizás necesitas pedirle una experiencia fresca de su perdón y su gracia. El sacrificio del espíritu quebrantado. ¿Qué significa quebrar nuestro espíritu? Significa romper nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia. Es llegar al punto en que dejamos de decirle a Dios lo que Él debería hacer y empezamos a preguntarle humildemente lo que Él quiere que hagamos. Es un lugar de rendición total. Y paradójicamente, es en ese lugar de quebrantamiento donde encontramos la verdadera fortaleza y la verdadera paz. La oración por Sión y Jerusalén nos enseña que nuestra vida espiritual nunca es solo individual.
Somos parte de un cuerpo, de un pueblo. Tu santidad personal afecta la salud de la iglesia. Tu pecado personal afecta el testimonio de la comunidad. Estamos interconectados. Por eso, tu búsqueda de un corazón limpio hoy no es un acto egoísta, es tu contribución a la edificación y la salud de todo el pueblo de Dios. Una oración práctica para este momento. Señor, quiebra mi orgullo. No permitas que viva una fe superficial basada en rituales. Anhelo darte el sacrificio que realmente valoras, mi corazón rendido. Tómalo, quebrántalo y hazlo nuevo. Y úsame para ser una bendición para tu pueblo. Amén. La libertad del perdón es un proceso. David fue perdonado instantáneamente cuando confesó, pero las consecuencias de su pecado duraron el resto de su vida. La gracia de Dios no siempre elimina las consecuencias terrenales de nuestros errores, pero nos da la fuerza para atravesarlas, la paz para soportarlas y la sabiduría para aprender de ellas. El perdón es instantáneo, pero la restauración del carácter es un viaje de toda la vida. Hoy, al comenzar tu día, quizás necesites perdonarte a ti mismo. A veces somos más duros con nosotros mismos que lo que Dios es. Si Dios, el juez justo, te ha perdonado y ha borrado tu transgresión, ¿quién eres tú para seguir condenándote? Recibir su perdón también implica perdonarte a ti mismo y caminar en la libertad que Él te ofrece. La teología adventista habla mucho sobre la purificación del santuario. El Salmo 51 es, en esencia, una oración por la purificación del santuario de nuestro propio corazón. Tu corazón es el templo del Espíritu Santo, pero a veces, con nuestras decisiones, permitimos que ese templo se ensucie, que se llene de ídolos como el orgullo, el egoísmo, la amargura. La oración de David es un llamado para que el sumo sacerdote, Jesús, entre en nuestro templo interior y haga una limpieza completa. Purifícame con hisopo. En el santuario, el hisopo se usaba para rociar la sangre del sacrificio sobre las personas y los objetos para purificarlos. Era un símbolo de la aplicación del perdón. Hoy, cuando oramos esto, estamos pidiendo por fe que la sangre de Cristo, el sacrificio perfecto, sea aplicada a nuestra conciencia, limpiando no solo el acto, sino la culpa y la memoria del pecado. Es una purificación profunda y existencial. Imagina tu corazón como una casa. El pecado es como un ladrón que entra, no solo roba tus posesiones, tu paz, tu gozo, sino que deja todo sucio, desordenado y con un olor desagradable. El perdón de Dios no es solo echar al ladrón, es entrar en la casa, limpiar cada mancha, reparar cada objeto roto, ordenar el caos y ventilar la habitación hasta que huela a limpio de nuevo. Es una restauración completa. Eso es lo que significa ser lavado más y más. Mi pecado está siempre delante de mí. Esto es una descripción perfecta de un trauma moral. Es cuando el recuerdo de tu falta te persigue. Cierras los ojos y ves la escena, te acuestas y la memoria te asalta. La psicología moderna reconoce el peso de estas heridas, pero la solución que David encontró hace miles de años sigue siendo la más eficaz: la confesión y la entrega a un poder superior. La terapia puede ayudarte a entender la herida, pero solo la gracia de Dios puede sanarla de raíz. Consideremos la diferencia entre la gracia barata y la gracia costosa. La gracia barata dice: no importa lo que hagas, Dios te perdona, así que sigue viviendo como quieras. La gracia costosa, la que David buscaba, dice: el perdón de Dios es gratuito para ti, pero le costó la vida a su Hijo. Por lo tanto, este perdón no solo te libera de la condenación, sino que te llama a una nueva vida de santidad por gratitud. El verdadero arrepentimiento odia el pecado que lo llevó a necesitar la gracia. El corazón limpio que David pide es un corazón con motivaciones puras. A veces hacemos cosas buenas por motivos equivocados, para ser vistos, para ganar aprobación, para sentirnos superiores. Un corazón limpio es aquel que aprende a hacer lo correcto simplemente porque ama a Dios y quiere honrarlo, sin buscar nada a cambio. Es un largo viaje llegar ahí, pero es el destino al que Dios quiere llevarnos.
renueva un espíritu recto dentro de mí. Un espíritu recto es un espíritu firme, estable. ¿Te sientes a veces como una montaña rusa emocional y espiritual? Un día estás lleno de fe, al día siguiente estás lleno de dudas. Un día estás decidido a cambiar, al día siguiente caes en el mismo hábito. Pedir un espíritu recto es pedirle a Dios que ponga en ti una constancia, una firmeza, una estabilidad que no viene de tu fuerza de voluntad, sino de su espíritu sustentándote. El temor de David de que el Espíritu Santo fuera quitado se basa en la historia del rey Saúl. Saúl desobedeció a Dios, y la Biblia dice que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. David, al haber pecado de forma tan grave, temía correr la misma suerte. Pero la diferencia entre Saúl y David fue la respuesta al ser confrontados. Saúl puso excusas. David se quebrantó. Tu respuesta a la corrección de Dios determina tu destino espiritual. Bajo el nuevo pacto, la promesa es aún más segura. El Espíritu Santo es dado como un sello permanente para los que creen. No es que no podamos entristecer o apagar al Espíritu con nuestro pecado, pero la promesa es que Él no nos abandonará. Él seguirá trabajando, convenciéndonos, llamándonos de vuelta al arrepentimiento. Tu seguridad no está en tu capacidad para no fallar, sino en su fidelidad para no abandonarte. Hagamos otra oración breve. Espíritu Santo, te pido perdón por las veces que he ignorado tu voz o he entristecido tu presencia en mi vida. Gracias por no abandonarme. Te pido que hoy llenes mi corazón, que me guíes, que me consueles y que me des el poder para vivir de una manera que te honre. Amén. La restauración del gozo es un tema central. ¿Por qué es tan importante el gozo? Porque el gozo es un testimonio. Un cristiano amargado, triste y pesado es una mala publicidad del Evangelio, pero un cristiano que, a pesar de las luchas, mantiene un gozo profundo, es un imán que atrae a otros. Ese gozo no es una sonrisa falsa, es la serenidad que viene de saber que, sin importar lo que pase, tu vida está segura en Dios. Es una paz que produce una alegría silenciosa y constante. ¿Cómo se recupera ese gozo? David nos da la clave. Espíritu noble me sustente. Un espíritu noble es un espíritu generoso, dispuesto a obedecer. El gozo no se encuentra buscándolo directamente. El gozo es un subproducto de la obediencia y el servicio. Cuando dejas de enfocarte en tus propios problemas y empiezas a servir a otros, a ser una bendición, una extraña alegría comienza a brotar en tu interior. La mejor manera de superar tu propia tristeza es aliviar la tristeza de alguien más. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Esta es la misión que nace de la restauración. Fíjate que no dice, criticaré a los transgresores o juzgaré a los transgresores. Dice, enseñaré. Un pecador perdonado no se vuelve arrogante, se vuelve compasivo. Se vuelve un buen maestro porque conoce ambos lados del camino, el dolor del desvío y la alegría del regreso. Tu historia de fracaso y restauración es tu credencial más importante para ayudar a otros. La gente no se conecta con tu perfección, se conecta con tu humanidad. Cuando compartes con honestidad no solo tu victoria, sino también tu lucha, le das permiso a otros para ser honestos con sus propias luchas. Tu cicatriz se convierte en un símbolo de esperanza para ellos. Hablemos de la alabanza. Cantará mi lengua tu justicia. Después de la restauración viene la adoración. Es una respuesta espontánea y natural. Es como un prisionero que ha sido liberado después de años en la oscuridad. Al salir a la luz, no puede evitar gritar de alegría. Si sientes que tu vida de alabanza está seca, quizás es porque no has meditado lo suficiente en la grandeza del perdón que has recibido. La alabanza es la memoria de la gracia puesta en música, el corazón quebrantado. En nuestra cultura el quebrantamiento es visto como algo negativo, como debilidad, pero para Dios es el punto de partida. Un hueso roto, una vez que sana, se vuelve más fuerte en el lugar de la fractura. De la misma manera, un corazón que ha sido quebrantado por el pecado y sanado por la gracia de Dios, se vuelve más fuerte, más humilde y más compasivo. No tengas miedo de tu quebrantamiento. Es la materia prima que Dios usa
para hacer sus mayores milagros. Una vida de sacrificio agradable a Dios no se trata de lo que haces en la iglesia una vez por semana. Se trata de la actitud de tu corazón cada minuto del día. Es ofrecerle a Dios tu orgullo roto en la mañana. Es ofrecerle tu paciencia cuando eres provocado al mediodía. Es ofrecerle tu cansancio con gratitud por la noche. Cada acto de rendición es un sacrificio que sube al cielo con un aroma agradable. La oración por Sión. La teología adventista ve a Sión, la Iglesia de Dios, como el objeto de su supremo cuidado. Nuestra restauración personal está ligada a la salud del cuerpo de Cristo. Un cristiano restaurado y saludable contribuye a una iglesia saludable. Y una iglesia saludable se convierte en una poderosa atracción para un mundo que busca comunidad y verdad. Tu nuevo comienzo hoy es una inversión en la salud de toda la iglesia. Edifica los muros de Jerusalén. Los muros daban protección y definían la identidad de la ciudad. Orar por los muros de la iglesia hoy es orar por su protección contra las falsas doctrinas, contra la división, contra la mundanalidad. Es orar para que la iglesia mantenga su identidad distintiva como pueblo de Dios, separado para su gloria, una luz en medio de la oscuridad. Imagina por un momento una vida sin culpa. ¿Cómo caminarías? ¿Cómo hablarías? ¿Cómo tratarías a los demás? La promesa del Salmo 51 es que esa vida es posible, no por nuestra propia bondad, sino por la obra completa de Cristo. La fe es simplemente atreverse a creer que lo que Dios dice sobre ti es más verdadero que lo que tus sentimientos o tu pasado dicen sobre ti. Él te declara limpio. Camina como tal. Una oración para este momento. Señor, quiero vivir como alguien que ha sido verdaderamente perdonado. Libérame de la mentalidad de esclavo de la culpa y ayúdame a caminar con la confianza de un hijo amado. Que mi vida hoy sea una celebración de tu gracia y una demostración de tu poder restaurador. Amén. La diferencia entre justificación y santificación. La justificación es lo que Dios hace por nosotros. Nos declara justos en Cristo. Es un acto instantáneo. El perdón que David recibió fue inmediato. La santificación es lo que Dios hace en nosotros. Nos transforma a la imagen de Cristo. Es un proceso que dura toda la vida. El Salmo 51 es una oración que abarca ambas cosas. Pide el perdón instantáneo y clama por la transformación continua. No te frustres si, después de ser perdonado, todavía luchas con viejas tentaciones. La justificación es tu estatus legal ante Dios. Está seguro. La santificación es tu crecimiento práctico, tiene altibajos. Sé paciente contigo mismo, así como Dios es paciente contigo. La victoria no está en no caer nunca, sino en levantarte cada vez que caes, corriendo de vuelta a la cruz. El poder del testimonio. Imagina el impacto en la corte de David cuando lo vieron transformado. De un rey sombrío y atormentado a un hombre lleno del gozo de la salvación. Tu transformación es una de las herramientas más persuasivas que Dios tiene. Tu colega de trabajo que te conoce, tu familiar que ha visto tus errores, cuando ellos vean el cambio genuino en ti, el amor, la paz, la paciencia, eso les hablará más fuerte que cualquier sermón. ¿Qué puedes hacer hoy para empezar a edificar los muros de tu Jerusalén personal? Quizás es perdonar a alguien que te hirió. Quizás es abandonar un hábito que sabes que te está destruyendo. Quizás es empezar a leer tu Biblia cada mañana. Cada ladrillo de obediencia y fe construye un muro de protección y propósito alrededor de tu vida. La historia de David es un recordatorio de que nadie está exento de caer. Ni el más fuerte, ni el más sabio, ni el más espiritual. Esto debe producir en nosotros humildad y vigilancia. El que piensa estar firme, mire que no caiga, dice la Biblia. Pero también es un recordatorio de que nadie está más allá del alcance de la gracia de Dios. No importa cuán bajo hayas caído, su mano puede alcanzarte y levantarte. Pensemos en la conexión entre el perdón y la sanidad. Santiago 5:16 dice: Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Hay una conexión profunda entre la salud espiritual y la salud física y emocional.
La culpa no confesada, la amargura guardada, el resentimiento, son toxinas que pueden enfermarnos. La confesión y el perdón son medicinas poderosas. Contra ti solo he pecado. Esta frase también nos enseña a tomar responsabilidad personal. En nuestra cultura es común culpar a la sociedad, a la crianza, a las circunstancias. David no hace nada de eso. Él dice, yo reconozco mis rebeliones. La madurez espiritual comienza cuando dejamos de culpar a otros y asumimos la responsabilidad de nuestras propias decisiones. Solo entonces podemos experimentar el verdadero arrepentimiento. Seré más blanco que la nieve. Esta es una promesa de una pureza total, no un poco menos gris, no manchado de forma menos visible, sino más blanco que la nieve. Es una pureza que no podemos alcanzar por nosotros mismos. Es la pureza de Cristo que nos es imputada, que nos es regalada por la fe. Cuando te sientas impuro, recuerda esta promesa. A los ojos de Dios, a través de Cristo, eres visto como puro y sin mancha. Una oración por un corazón sensible. Señor, no permitas que mi corazón se endurezca. No permitas que me acostumbre a mis pequeños pecados. Mantén mi conciencia tierna, sensible a la voz de tu Espíritu. Dame un corazón que se duela por lo que te duele a ti, y que se alegre por lo que te alegra a ti. Quiero tener un corazón que late al mismo ritmo que el tuyo. Amén. El gozo de la salvación es diferente de la felicidad del mundo. La felicidad depende de lo que pasa. Si las cosas van bien, estoy feliz. Si van mal, estoy triste. El gozo, en cambio, depende de lo que permanece. Y lo que permanece es tu relación con Dios, tu identidad como su Hijo, tu esperanza eterna. Por eso puedes tener gozo incluso en medio del sufrimiento. Es una alegría anclada en una realidad más profunda que tus circunstancias. El espíritu noble que sustenta es el Espíritu Santo obrando en nosotros. La palabra noble también puede traducirse como dispuesto o generoso. Es el Espíritu Santo quien nos da la voluntad y el poder para obedecer a Dios. No es por nuestra propia fuerza. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Tu parte es rendirte, la suya es darte el poder. Enseñaré a los transgresores tus caminos. ¿Cuál es el camino de Dios que debemos enseñar? Es el camino de la misericordia, del arrepentimiento, de la gracia, de la restauración. No es un camino de condenación. Cuando hables con alguien que ha fallado, recuerda tu propia historia. Habla con la compasión de un pecador perdonado, no con la arrogancia de un juez. La alabanza que brota del perdón es la más auténtica. Es la alabanza que canta el Sublime Gracia, Amazing Grace. Es el canto de alguien que sabe que estaba perdido y fue hallado, que era ciego y ahora ve. Si quieres que tu alabanza sea más profunda, pasa más tiempo meditando no en tu propia bondad, sino en la inmensa gracia de Dios que te perdonó a pesar de tu maldad. El sacrificio que Dios desea. Jesús resumió esto cuando le dijo a la mujer samaritana, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu significa que viene del corazón, no solo de los labios. En verdad significa que está alineado con lo que la Biblia revela sobre Dios. Dios busca una adoración que sea a la vez sincera y bíblica. ¿Cómo puedes ofrecer un corazón contrito y humillado esta mañana? Es simple. Empieza tu oración reconociendo quién es Él, santo, todopoderoso, misericordioso, y quién eres tú, pecador, necesitado, dependiente. Esa postura de humildad es el sacrificio que abre los cielos. La oración por la iglesia es crucial. A menudo oramos por nuestras necesidades individuales, pero olvidamos orar por el cuerpo de Cristo en su conjunto. Ora por tu pastor, por los líderes, por los ministerios. Ora por la unidad, por la pureza, por un avivamiento del Espíritu Santo. Cuando la iglesia es fuerte, todos sus miembros se benefician. La historia de David es una advertencia sobre el peligro del poder y la ociosidad. David cayó en pecado en un momento en que, como rey,
debería haber estado en la guerra con sus soldados. En cambio, se quedó en el palacio, ocioso. La ociosidad y la falta de propósito son a menudo la puerta de entrada para la tentación. Mantente ocupado en la obra de Dios, sirviendo a otros, y tendrás menos tiempo para caer en las trampas del enemigo. El perdón de Dios es completo, pero la confianza humana debe ser reconstruida. Después de ser perdonado por Dios, David todavía tuvo que enfrentar las consecuencias en sus relaciones. Si tu pecado ha herido a otras personas, el arrepentimiento también implica ir a esas personas. Confesar tu falta y pedirles perdón es un paso difícil, pero es esencial para una restauración completa. Una oración por los que hemos herido. Señor, te pido que me muestres si hay alguien a quien he herido con mis palabras o acciones. Dame la humildad y el valor para ir a esa persona y pedirle perdón. Y te pido que tú sanes la herida que yo causé. Restaura lo que yo rompí. Que tu gracia cubra mi falta y traiga reconciliación. Amén. El Salmo 51 es un modelo de oración. No es una fórmula mágica, sino un ejemplo de cómo acercarse a Dios. Nos enseña a ser honestos, humildes, específicos en nuestra confesión, dependientes en nuestra petición y agradecidos en nuestra respuesta. Puedes usar la estructura de este salmo como una guía para tus propias oraciones de confesión cada mañana. Pensemos en la historia de la mujer adúltera en Juan 8. Los fariseos querían apedrearla, estaban listos para condenarla, pero Jesús, en lugar de condenar, se inclinó y escribió en la arena. Luego dijo: «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». Uno por uno se fueron. Jesús, el único sin pecado, le dijo: «Ninguno te condenó, ni yo te condeno. Vete y no peques más». Ese es el corazón de Dios revelado en Cristo. Es el mismo corazón de misericordia que David buscaba. La frase «borra mis rebeliones» tiene un eco en Colosenses 2:14, que dice que Jesús, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa acta de decretos era la lista de todas tus faltas. Cristo no solo la borró, la clavó en su cruz, exhibiéndola públicamente como derrotada. Estás libre de la acusación. El corazón limpio es un tema recurrente. Jesús dijo en las bienaventuranzas: «Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios». Un corazón limpio no es un corazón que nunca ha pecado. Es un corazón que ha sido lavado por la gracia de Dios y que ahora anhela la pureza. La pureza de corazón es lo que nos permite tener una visión clara de quién es Dios y de su voluntad para nosotros. ¿Cómo se mantiene un corazón limpio? Como mantenemos la higiene física, con un baño diario. Cada mañana necesitas sumergirte en la palabra de Dios, confesar cualquier pecado nuevo y permitir que el Espíritu Santo te limpie y te renueve. No es un evento de una sola vez, es un estilo de vida de dependencia diaria de la gracia purificadora de Dios. La restauración del gozo es tan importante que es uno de los frutos del Espíritu. Gálatas 5. El gozo no es opcional para el cristiano, es una evidencia de la presencia del Espíritu. Si te falta gozo, no es solo un problema emocional, es un problema espiritual. Pide al Espíritu Santo que llene tu corazón hoy con el fruto del gozo, un gozo que sea tu fortaleza. Una oración para recuperar el gozo. Señor, confieso que he perdido la alegría de mi salvación. La rutina, los problemas y mis propios errores han apagado la llama. Te pido hoy que soples sobre las brasas de mi corazón. Aviva en mí un gozo nuevo, un gozo profundo en ti, no en mis circunstancias. Que mi vida vuelva a ser una melodía de alegría para tu gloria. Amén. La promesa de enseñar a otros es una promesa de discipulado. Jesús nos mandó a ir y a ser discípulos, y la mejor forma de hacerlo es a través de nuestra propia historia. Tu testimonio es único, nadie más tiene tu historia. Dios quiere usar tu viaje específico de restauración para alcanzar a personas que solo tú puedes alcanzar. No subestimes el poder de tu historia. Líbrame de homicidios.
David estaba pidiendo ser liberado de la culpa de sangre. Hoy quizás no hemos cometido un homicidio físico, pero Jesús enseñó que el odio en el corazón es como un asesinato en el espíritu. Podemos orar: Señor, líbrame de la culpa, de la amargura, del resentimiento, del odio. Limpia mi corazón de todo deseo de mal hacia otros. El sacrificio de un espíritu quebrantado es lo opuesto a la religión farisaica. Los fariseos se enorgullecían de sus sacrificios externos, de su ayuno, de sus diezmos. Pero Jesús los reprendió porque sus corazones estaban llenos de orgullo y juicio. Dios prefiere la oración humilde de un pecador que dice: «Ten piedad de mí», que el sacrificio arrogante de alguien que cree que no necesita la gracia. La oración por la comunidad es un acto de amor. Es reconocer que no estamos solos en esta jornada. Cuando oras por tu iglesia, estás fortaleciendo los brazos de tus hermanos, estás animando a tu pastor, estás contribuyendo a la atmósfera espiritual de tu comunidad. Tu oración personal tiene un poder corporativo. La historia de la caída de David es un recordatorio de que el pecado siempre tiene consecuencias. Aunque Dios perdonó a David, la espada nunca se apartó de su casa. Hubo dolor, conflicto y tragedia en su familia como resultado de sus acciones. La gracia de Dios nos perdona, pero no nos hace inmunes a las consecuencias naturales de nuestras decisiones. Esto debe motivarnos a vivir con sabiduría y temor de Dios. ¿Cómo se aplica esto a nosotros? Significa que debemos pensar en las consecuencias de nuestras acciones antes de actuar. ¿Cómo afectará esta decisión a mi familia, a mi testimonio, a mi iglesia? Vivir con esta conciencia es una marca de madurez espiritual. Una oración por sabiduría. Señor, dame la sabiduría para ver las consecuencias de mis decisiones. Ayúdame a no vivir solo para el momento, sino a pensar en el impacto a largo plazo de mis acciones. Que mi vida no traiga deshonra a tu nombre, sino que edifique y bendiga a quienes me rodean. Amén. La conexión entre el arrepentimiento y la misión. Una vez que David es restaurado, su enfoque se vuelve hacia afuera. Enseñaré, cantará mi lengua, edifica los muros. La verdadera restauración siempre nos impulsa a la misión. Si tu fe se ha vuelto introvertida y centrada en ti mismo, quizás necesitas una nueva experiencia del perdón de Dios para reavivar tu pasión por los demás. El Salmo 51 es un salmo profundamente personal, pero también es corporativo. Fue incluido en el Salterio de Israel para que todo el pueblo pudiera orarlo. Nos enseña que todos, desde el rey hasta el ciudadano común, necesitamos la misma gracia, el mismo perdón, el mismo corazón nuevo. Es el gran nivelador. Ante la cruz, todos somos iguales, pecadores necesitados de un Salvador. Pensemos en la historia del hijo pródigo. Él también tocó fondo, y cuando decidió volver a casa, no preparó un discurso de justificación. Preparó una confesión. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Esa es la actitud del Salmo 51. Y la respuesta del Padre fue correr, abrazarlo y celebrar con una fiesta. Esa es la respuesta de Dios a tu arrepentimiento hoy. La promesa de ser más blanco que la nieve es una promesa de una limpieza total. Isaías 1:18 dice: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa el color de tu mancha, el poder limpiador de la sangre de Cristo es más fuerte. ¿Qué significa tener un espíritu recto? Significa tener integridad. Significa que tu vida interior y tu vida exterior coinciden. No eres una persona en la iglesia y otra diferente en casa o en el trabajo. Es una vida sin hipocresía. Esta es una obra del Espíritu Santo que nos alinea por dentro y por fuera. La oración de David es un modelo de cómo lidiar con la culpa. No la ignores, no la minimices, no te revuelques en ella. Llévala a Dios. Confiésala honestamente, recibe su perdón por fe, y luego levántate y camina en la novedad de vida que Él te ofrece. Una oración de entrega. Señor,
Hoy te entrego mi culpa, te entrego mi vergüenza, te entrego mi pasado y recibo a cambio tu perdón, tu gracia y tu restauración. Ayúdame a vivir como alguien que ha sido liberado. Ya no quiero ser esclavo de mi pasado, sino un siervo de tu amor. Amén. La restauración del gozo es esencial para la salud espiritual. El gozo es el aceite que lubrica las ruedas de la obediencia. Es mucho más fácil servir a Dios, amar a los demás y resistir la tentación cuando tu corazón está lleno de la alegría de tu salvación. Si te sientes espiritualmente seco y sin fuerzas, pide a Dios que te dé un trago fresco del agua viva del gozo. El testimonio de un pecador perdonado es poderoso porque es relatable. La gente puede no entender la teología compleja, pero entienden una historia de vida cambiada. Tu vida es un antes y un después que Dios quiere usar para atraer a otros a Él. No te avergüences de tu antes. Es el telón de fondo que hace que la gracia de Dios en tu después brille aún más. El corazón quebrantado es un corazón abierto. Mientras nuestro corazón está duro y orgulloso, está cerrado a la obra de Dios. Pero el dolor, el fracaso, el quebrantamiento rompen esa cáscara dura y permiten que la semilla de la palabra de Dios finalmente entre y germine. A menudo nuestro mayor quebrantamiento se convierte en el portal de nuestra mayor bendición. La oración final por la comunidad es un acto de liderazgo espiritual. Un verdadero líder no solo se preocupa por su propio éxito, sino por el bienestar de todo el pueblo. David, incluso en su punto más bajo, demostró su corazón de pastor al orar por su nación. Tú también puedes ser un líder espiritual en tu círculo de influencia, simplemente orando por el bienestar de los demás. El Salmo 51 nos enseña que el arrepentimiento no es un evento de una sola vez, sino un estilo de vida. Cada día necesitamos examinar nuestros corazones, confesar nuestras faltas y recibir una nueva medida de la gracia de Dios. Es una práctica diaria que nos mantiene humildes, dependientes y cerca del corazón de Dios. La historia de Zaqueo es otra ilustración del Salmo 51. Después de su encuentro con Jesús, Zaqueo no solo se arrepintió, sino que demostró su arrepentimiento con acciones. Prometió devolver 4 veces lo que había robado. El verdadero arrepentimiento siempre produce un cambio de comportamiento. No es solo sentir pena, es dar un giro de 180 grados. Una pregunta para reflexionar. ¿Hay alguna área en tu vida donde necesitas pasar del remordimiento al arrepentimiento? Un área donde te sientes mal, pero no has tomado la decisión de cambiar. Pídele al Espíritu Santo que te dé la fuerza para dar ese paso hoy. La promesa de un corazón nuevo es la promesa más radical de la Biblia. No es una mejora, es una metamorfosis. Es la oruga que se convierte en mariposa. Es una nueva naturaleza. No tienes que vivir el resto de tu vida luchando con las mismas debilidades. En Cristo tienes el poder de ser una nueva creación, una oración por transformación. Señor, no quiero solo ser perdonado, quiero ser transformado. No quiero solo que mis pecados sean borrados, quiero que mis deseos sean cambiados. Te pido que cumplas tu promesa de Ezequiel 36:26 en mí. Quita mi corazón de piedra y dame un corazón de carne, un corazón que te ame y te obedezca con alegría. Amén. El gozo de la salvación es contagioso. Cuando estás lleno de gozo, la gente quiere saber por qué. Tu alegría se convierte en una oportunidad para hablar de la fuente de tu alegría, Jesús. Pide a Dios que te llene tanto de su gozo que se desborde y salpique a todos los que te rodean. El testimonio no es solo verbal. Tu vida transformada es un sermón andante. La forma en que manejas la presión, la forma en que tratas a los demás, la paz que tienes en medio de la crisis, todo eso es un testimonio del poder de Dios en ti. Vive de tal manera que la gente se pregunte cuál es el secreto de tu vida. El sacrificio que agrada a Dios es la entrega total. Es poner todo lo que eres en su altar, tus sueños, tus miedos, tus talentos, tus fracasos. Es decirle, Señor, todo esto es tuyo, úsalo para tu gloria. Esa es la verdadera adoración. La oración por la iglesia
es una oración por el avance del reino de Dios. Una iglesia fuerte y unida es la herramienta principal de Dios para llevar el Evangelio al mundo. Cuando oras por tu iglesia, estás participando en la misión global de Dios. La historia de la caída de David nos enseña que el pecado es un engaño. Promete placer, pero entrega dolor. Promete libertad, pero entrega esclavitud. Promete poder, pero entrega vergüenza. Aprender a ver el pecado como realmente es una gran parte de la victoria sobre él. El proceso de restauración puede llevar tiempo. Sé paciente. Dios es un artesano experto. Él está trabajando en ti, puliendo las áreas ásperas, sanando las heridas profundas. Confía en su proceso, incluso cuando no veas resultados inmediatos. Él está obrando. Perdonar a los demás es una parte crucial de recibir el perdón de Dios. Jesús enseñó: si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La falta de perdón en tu corazón puede bloquear tu propia experiencia de la gracia de Dios. Pídele a Dios que te ayude a liberar a cualquiera que te haya herido. Una oración por la capacidad de perdonar. Padre, confieso que me cuesta perdonar a nombre de la persona. El dolor es profundo, pero hoy elijo obedecerte. Libero a esa persona de la deuda que creo que tiene conmigo. Te la entrego a ti. Sana mi corazón y lléname de tu gracia para poder amarla. Amén. La seguridad de la salvación es un pilar de la fe adventista, basada en la obra completa de Cristo. No te bases en tus sentimientos para saber si eres salvo. Basa tu seguridad en las promesas inmutables de la palabra de Dios. Él dijo que el que a mí viene, no le echo fuera. Esa es tu seguridad. El Salmo 51 es un salmo para ser orado a menudo. No es solo para grandes crisis, es para el mantenimiento diario de nuestra alma. Haz de este salmo una parte regular de tu vida devocional y mantendrás tu corazón tierno y tu conexión con Dios fuerte. La historia de la restauración de Pedro es un hermoso ejemplo del Salmo 51 en acción. Después de negar a Jesús 3 veces, Pedro estaba devastado. Pero Jesús no lo desechó. Lo buscó, lo perdonó y le restauró su llamado diciéndole: apacienta mis ovejas. Dios no solo perdona tu pasado, sino que te da un nuevo futuro. El espíritu recto es un espíritu que no se desvía fácilmente. Es como un barco con un timón firme que lo mantiene en curso a pesar de los vientos y las olas. Pide al Espíritu Santo que sea el timón de tu vida, manteniéndote siempre en la dirección de la voluntad de Dios. El gozo es una decisión. Hay días en que no te sentirás alegre, pero puedes elegir el gozo. ¿Cómo? Enfocándote en la gratitud. Empieza a enumerar las bendiciones de Dios en tu vida, empezando por el regalo de la salvación. La gratitud es el combustible del gozo. Tu testimonio es una historia que solo tú puedes contar. No intentes imitar a nadie. Sé auténtico. Comparte tu lucha y cómo Dios te encontró en medio de ella. La gente se conecta con la realidad, no con la perfección fingida. El corazón quebrantado es un corazón útil. Dios puede usar tu quebrantamiento para consolar a otros que están pasando por lo mismo. 1 Corintios 1:4 dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. La oración por tu ciudad. Jeremías 29:7 dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Ora por tu ciudad, por sus líderes, por sus problemas. Sé un intercesor por el lugar donde Dios te ha puesto. El pecado de David comenzó con una mirada ociosa, una pequeña decisión que lo llevó por un camino de destrucción. Esto nos enseña a guardar nuestros sentidos, especialmente nuestros ojos. Lo que permites que entre en tu mente a través de tus ojos, eventualmente afectará tu corazón. Sé intencional sobre lo que miras. La gracia de Dios es más grande que tu mayor pecado. Nunca pienses que has ido demasiado lejos para que la gracia de Dios te alcance.
La cruz es la prueba de que no hay límite para su amor perdonador. Una última oración para sellar nuestra meditación. Señor, gracias por el camino del Salmo 51. Gracias por la esperanza del perdón y de un nuevo comienzo. Ayúdame a caminar en esa verdad hoy, que mi vida sea un reflejo de tu increíble gracia y de tu poder para hacer nuevas todas las cosas. Amén. Así que, el viaje a través del Salmo 51 nos ha mostrado el mapa completo para salir del pozo de la culpa y caminar en la luz de un nuevo comienzo. Nos ha enseñado la importancia de la honestidad radical, el poder de un corazón quebrantado, el milagro de un corazón recreado, la alegría de una salvación restaurada y el propósito de una vida perdonada. No es un camino fácil, pero es un camino de esperanza, disponible para cada uno de nosotros, cada mañana. Ahora, para concluir nuestro tiempo juntos, vamos a unir nuestras voces y nuestros corazones en una oración final, haciendo nuestras las palabras de David y reclamando las promesas de Dios para nuestra propia vida. Padre bueno, en esta mañana me presento ante ti tal como soy. Reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. No tengo excusas, no merezco nada. Mi única esperanza está en tu carácter. Por eso clamo como David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Señor, te pido el milagro más grande, no una mejora, sino una creación. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Quita de mí este corazón egoísta y dame un corazón que te ame sobre todas las cosas. Renueva un espíritu recto dentro de mí, un deseo firme de vivir para ti. Por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Tu presencia es el tesoro de mi vida, y te pido que me devuelvas la alegría, el gozo de saber que soy salvo por tu gracia. Sosténme con tu espíritu de amor y poder para que no vuelva a caer. Y cuando me hayas restaurado, úsame. Abre mis labios y mi boca publicará tu alabanza. Que mi historia de perdón se convierta en una canción de esperanza para otros que están perdidos. Que mi vida demuestre que tú eres un Dios que se especializa en nuevos comienzos. Recibo tu perdón, recibo mi nuevo corazón y recibo la alegría de mi salvación. Gracias, Padre, por tu gracia infinita. En el nombre que hace posible todo esto, el nombre de Jesús. Amén. Permanece un momento en silencio. Siente el peso que se ha ido. Siente la limpieza. Siente la paz. Esto no es una emoción, es una transacción divina. Has entregado tu culpa y has recibido su gracia. Camina en esa libertad hoy. Si esta oración ha sido el comienzo de una nueva historia en tu vida, te invito a que te unas a nuestra comunidad de fe. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de estas jornadas espirituales. Dale me gusta para que este mensaje de esperanza llegue a más corazones y compártelo con alguien que necesite saber que siempre es posible comenzar de nuevo. Y si has experimentado el poder del arrepentimiento, el siguiente paso es descubrir la alegría de la comunión diaria. Te invito a continuar esta jornada con nuestra meditación sobre el Salmo 32, que comienza diciendo: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Es el complemento perfecto para la oración de hoy. Haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla y sigue creciendo en la gracia de Dios. Que la paz que viene del perdón de Dios inunde tu corazón hoy. Que la alegría de su salvación sea tu fuerza y que camines cada paso de este día con la certeza de que eres un hijo, una hija, amado y completamente perdonado. Ve en paz. Amén.